Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Dentro de todos los episodios, pues no podía escapar poder brindarle herramientas a ustedes el día de hoy a través de un invitado que nos puede apoyar, dar información sobre el coaching dentro de la salud, cómo podemos incorporar no solo esas dietas, no solo esas resoluciones de principio de año, sino cómo ayudar a la mente a que se alinee con nuestras intenciones de poder eh, estar mejor de salud y no necesariamente en 90, 60, 90, pero mentalmente y físicamente acorde a una condición de vida saludable. Vamos a hablar con él de los temas de salud y vamos a conocer un poco de este misterioso invitado que aún para mí fue un reto poder conseguir información fuera de tantas cosas que hace. Así que vamos a conocer un poquito más de Alexis Suárez. Bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? Tanto gusto, María Alejandra. Bueno, todo un honor formar parte de este podcast. Desde un principio te he seguido porque invitaste en tu primer episodio a Luis Figuera, quien es socio en la Academia International Coaching Learning Academy. Por cierto, por ahí está el nombre, Sí. de la cual soy el director. Luis es también socio de la misma. Y pues verlo allí me llamó mucho la atención, poderosamente. De hecho, una de las cosas que tenemos pendiente es ver si compartimos este podcast también por los canales de la academia, porque me parece fabuloso todo el tema de superación personal, de tips para las personas, tips para la vida, para ser mejor, para crecer en este Ujú. mundo. Yo creo que ahí está la clave de la felicidad, mantenerse en crecimiento, mantenerse en ese estado también de servir, de compartir. Eso Así yo es. creo que es lo más bonito que podemos dejar como legado y podemos nosotros recorrer en este camino de la vida. Sí, mientras hacemos ese proceso de descubrirnos, pues lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo y por añadidura, mientras tú compartes y sirve, eso se te regresa en mayor sabiduría porque empiezan a abrirse la mente, las intenciones, las emociones, empiezas a ser más recíproco de cosas positivas que te vengan a ti. Hoy vamos a hablar con Alexis a ver cómo hacemos. Oye, esto es un reto, poder conocer a Alexis Sí, un bueno, poco más. como te comenté por ahí entre bastidores, ya cambié mi nombre ahí Ajá. en el chat. Em, es- no comparto mucha información personal, privada en mis redes sociales. Tengo básicamente dos canales de Instagram. Uno que lo he querido manejar desde un punto de vista muy académico, ¿no? Enseñar lo que me apasiona, que es la programación neurolingüística, desde un punto de vista serio, que la gente comprenda lo que en realidad es la PNL, más allá de lo que se dice, porque lamentablemente hay muchas personas que se han formado y no tienen el fundamento, la autenticidad de qué trata esta fabulosa disciplina o metodología o tecnología, como más me Técnicamente. gusta llamarla. Entonces, para eso creé ese canal, Alexis Xavier PNL en Instagram. Y tengo el otro canal que es el de salud, que es alexis.prinzo, que es un canal nuevo. Tengo muy poquitos posts. De hecho, tenía varios anteriormente y Ujú. los tumbé y empecé otra vez a alimentar ese canal. Tengo información de, bueno, lo que parte vamos a Vamos estar a, hablando hoy si nos acá, acompaña el día de hoy. de salud, básicamente, de salud Mm, y programación mental, mindset y otras cositas por ahí bien interesantes. Vamos a ver cómo logro reprogramar la mente a Alexis para que me diga un poco más de él y no Así es. En solamente. Facebook sí compartía un poco más, pero pues, porque ahí tenía, por cierto, los grupos, estaba con esos grupos de familia, grupos de trabajo. Por cierto, Ujú, hablaste que compartimos por allí un espacio en una ujú, empresa en el ujú, oriente de Venezuela, ujú. InCenter, de la cual fui líder de recursos humanos en algún tiempo, pero pues creo que no coincidimos, Sí, hubo como que un estábamos haciendo pequeño gap memoria. A allí ver, donde creo que mientras salía uno entraba el otro. por ahí está la cosa. Ujú, Y pues ¿qué te iba a decir? Pues estuve en ese, ya, disculpa, que justamente en Facebook estaba en un grupo de mm, esa empresa, no sé mm. si por casualidad estás allí, se llama No, pero lo voy a Incenter, algo así. buscar, Hay un grupo, porque está mucha de la gente que
que mencionaste, Raizel, y es el doctor Gamboa, etcétera. Mucha gente Sí, que sí. Bueno, voy a no buscarlo recuerdo mucho. para ponerme al día con ellos a ver cómo van. Sí, Vamos a sí, por ahí. iniciar Sin embargo, entonces. he dejado también de compartir. Disculpa, te estoy No, no, interrumpiendo. vamos a iniciar ahora preguntando quién es Alexis Suárez. Pues, ¿quién es, lejos de los Uh, títulos y todo ese conocimiento que lo ha nutrido para darle propósito a sus días y poder servir a los demás? Pero ¿quién es Alexis? ¿De dónde viene? Porque les cuento que podemos pasar desde técnico de informática, pero terminó siendo ingeniero de electrónica, pero se dedicó a recursos humanos y después al coaching. O sea, que traté de engranar todo para ver en qué momento coincidíamos con el ser y no lo conseguí. Entonces, vamos a preguntárselo a ver cómo fue este recorrido, pues. Oye, gracias. Esa pregunta, a ver, yo esa pregunta prefiero elaborártela como lo que ha sido mi viaje, ¿no? Ujú, Más bien, ese viaje de vida, o el tiempo como normalmente digo, mi recorrido en este planeta, ujú, de manera muy resumida, porque ha sido súper variopinta, como lo has mencionado. Sí, yo vengo de un pueblo en el oriente del país, de Maturín. Soy de Maturín, Estado Monaga. O sea, creo que hasta somos coterráneos así entonces. es. Así es. Pues de una familia humilde, trabajadora. Estuve en Maturín hasta, qué sé yo, los 4 o 5 años. Luego me fui a vivir a Ciudad Bolívar y estuve unos años en Ciudad Bolívar. Luego me regresé otra vez a Maturín y cambiaba, ¿no? No solo de localidad geográfica, sino también de lugar de estudio. Cosa que fue creando esa identidad, ¿no? Ahí es donde luego ya uno reflexiona o he reflexionado y me he dado cuenta cómo esos cambios moldean o han moldeado el quién eres. Ujú, Por ejemplo, de allí desarrollé, dirían los psicólogos, ese apego evitativo, que es justamente, tengo miedo de apegarme con alguien porque lo puedo perder, ujú, básicamente por estarme cambiando como, de un sitio a otro. Entonces, luego de allí, Maturín, me fui para Puerto La Cruz, a la Universidad de Oriente, donde comencé a estudiar electrónica. No terminé, me devolví a Maturín, estudié informática. Por cierto, de niño tuve una experiencia maravillosa. Yo estudié en la Escuela Católica Fe y Alegría ujú. y parte de la primaria. Y una de las cosas fue que a mí me saltaron 2 grados, Mariale. O sea, yo no cursé ni primer grado ni quinto grado. O sea, yo directo de preescolar pasé a segundo grado Ujú. y de cuarto grado directo para sexto. Sexto. Cosas que se hacían antes en el modelo educativo. Así es. Y por eso, justamente, ¿no? Fíjate, nuevamente cambios de grupos, cambios de amistades, cambios de relaciones Sí. inesperados. No, y la madurez también, ¿no era? ¿Sabes? Claro, que iban moldeándome, era un choque cuando estaba como que apegándome con amiguitos, con gente nueva, ¡pum! Hubo un cambio. Ahora ya estoy en otro grupo, en otro Mm, escenario. Entonces, mm. bueno, de allí eso pues va moldeando, como te digo, esa personalidad. Con razón te Em, encariñaste tanto con la PNL. sí, Ya todo está bueno, agarrando ya forma. vamos a llegar al tema de Yo la sí. PNL, porque después me puse a estudiar entonces informática, Ujú, eh, y saqué, pues me gradué como técnico en informática. Empecé a trabajar en la industria petrolera y desarrollando sistemas. De hecho, estaba en la unidad de sistemas expertos de Lagoven, cuando era Lagoven. Y luego hubo una reestructuración. Tuve una oferta maravillosa en una empresa contratista de taladros, eh, para, como jefe de un departamento, siendo muy joven, casi que recién graduado. Estaba jefe de departamento, iba a liderarlo, iba a organizar el departamento, hacer todo el desarrollo tecnológico, informático del mismo. otro Y cambio. pues eso sí, fue un cambio y como tú dices, que afectó mucho ese crecimiento, esa Mm, madurez, por lo cual hasta al final decidí hacer familia muy joven, a los 21 años fue mi mm. primer matrimonio, en el cual estuve casado con mi primera esposa casi 10 años. Y bueno, a ver, estuve en esa empresa transnacional y parte de los desarrollos informáticos que estuve haciendo eran de trabajo de nóminas, Ujú. sistemas de nóminas. Los estuve desarrollando y no solo para esa empresa, sino que por fuera hice también programas de nóminas comerciales.
lo cual me llevó a Ok. adentrarme mucho al conocimiento de las leyes, Ok. de lo que eran las contrataciones colectivas, al punto de que, pues, podría decirte que llegué a un nivel de experticia que me llevaban hasta para los tribunales como perito, para revisar los cálculos y todo eso. Eso incluso ya con el tiempo me llevó hasta darle curso a jueces, abogados, en Mm, escenarios pues, específicamente del área de nómina. Luego, pues por razones llegó pues, el tema político, donde muchas empresas petroleras contratistas, por allá por los 2000, empezaron a cerrar operaciones. Entonces, claro, ya cuando salgo otra vez al mercado laboral, mm, veo que tengo más formación en el área de nóminas que en mm. el área de informática. Sí. Entonces, a pesar de que en ese interín ya tenía una empresa de computación donde hacía Mm. desarrollos, vendía equipos de computación, instalación de redes, todo lo que tiene que ver O sea que el con área el tuya tema era informático. programación más que todo en la área de informática. Sí, sí, y Ok. servicios, Ujú. soporte técnico, a eso también me he Mm. dedicado. Y en paralelo empecé a estudiar entonces ingeniería electrónica en ese Bueno, interín. Bueno, de allí más o menos para el año 2000 tuve oportunidad entonces de trabajar en esa área de nóminas, en otras empresas, en otras contratistas. Veían, pues como ya me reconocían, iba mucho a los tribunales laborales y pues los jefes o los líderes de las empresas donde trabajaban notaban que tenía pues el expertise de cómo defender los cálculos de la empresa y todo eso. Me dieron entonces posiciones ya en el área de relaciones industriales, como mm, para que pudiera defender la empresa ahora más bien ante sindicatos, ¿no? mm. Ante ese tipo de reclamos. Lo cual me gustaba porque yo de joven fui apasionado por la política. De hecho, hasta milité en un partido político allá en Eso suena Maturín. a sopita con todos los aliños, pues. En algún Eso es momento, todos sí. los Entonces empezaron componentes. como que a juntarse todas esas cosas y dije, bueno, estas relaciones laborales es maravilloso porque aquí estoy haciendo mi trabajo político, estoy ayudando a la gente. Y nada, por allí empecé a desarrollarme en esa área y sabes que en la industria petrolera, de algún modo, todos se conocen, ¿no? O sea, no Ujú, digamos que todos, pero sí las personas que empiezan a tener ese tipo de proyección en comunidades, en sindicatos, en tribunales, pues normalmente terminamos conociéndonos. ujú, Y ese conocernos, bueno, me fue llevando pues a escalar posiciones muy, muy rápido, te podría decir. Antes de venirme a Estados Unidos, hace unos 8 años, yo estaba como gerente de país para Schlumberger, para el mm. departamento, para el área de taladros. Pues me encargaba de todo eso en Venezuela. Me la pasaba de avión en avión, viajando por todos los proyectos que teníamos básicamente pues en el Oriente, Puerto La Cruz, Maturín y Maracaibo, que era el lago. Y Caracas, por supuesto. Eventualmente tenía que venir a reuniones aquí en Houston, con lo cual me enamoré de acá de Mm. Houston y dije, Fue una bueno, puerta. voy a tomarme una licencia y lo pensé de esa forma. De hecho, mi venida para acá fue temporal. Yo nunca lo vi como algo para quedarme. Y luego de todo ese periplo, de todo ese recorrido, dije, no, ya, o sea, te podía decir, Mariale, que en ese punto yo me sentía en un estado de realización Mm, profesional. ujú, No te he hablado todavía de la PNL, pero bueno, ya vayamos para allá. Estaba en ese estado de realización profesional y dije, bueno, yo creo que ya hace falta mm. un poquito más de salsa en la vida. Vamos a tomarme una licencia de unos, qué sé yo, 3 años. Me voy para Estados Unidos, así mejoro mi inglés, porque mi Mm. inglés, a pesar de que en el trabajo que tenía hacía Claro. presentaciones, Mm, hacíamos conferencias en inglés, era un inglés muy técnico, ¿no? Muy de mm, recursos humanos, de hablar de indicadores, de gestión, de economía, etcétera. Pero ese inglés coloquial, el que se habla en la mm. calle, no, cuando yo venía de paseo o bien de trabajo y salía a la calle, pues me costaba mucho entenderlo y hablarlo. Te dije, bueno, me tomaré esos 3 años y pues esos 3 años se volvieron 4, 5, 6, ya llevo un poco más de 8 años por acá. Y nada, y aquí pues ya para mí ya eché raíces Aquí. y creo que me Sí. quedo, definitivamente. Ahora, ¿cómo entra en toda esta jugada la PNL? ¿Cómo entra el coaching? ¿Dónde estaba yo en aquel momento? No recuerdo en cuál empresa estaba trabajando, creo que fue quizás una de estas empresas petroleras. Como estaba tanto con el área de relaciones industriales,
es un tema de negociar, porque ya la negociación no era solamente, Mariale, de discutir leyes y cálculos. Ya llegó un momento en que las comunidades se habían empoderado mucho Mm, ujú. y era más un tema emocional y esa parte me costaba mucho manejarla. Entonces, pues normalmente salía protestado, me protestaban de las reuniones, no queremos a esta persona más aquí, no sé qué, que esta persona es muy cuadrado, etcétera. Claro, yo venía con un esquema muy cuadrado, Claro. muy, estos son los números, estas son las cuentas y esto es así porque aquí está en la ley, aquí está en el contrato, listo. Ujú. No hay emociones, para mí no había emociones en esas negociaciones. Y recuerdo una reunión en un café con un gran amigo, eh, ¿cómo se llama? Alfredo Marcano, el profesor Alfredo Marcano, no sé si lo conociste, muy reconocido De allá Maturín. en Maturín, Ujú. sí. Sí. Y fue con otro amigo, Luis Figuera, a quien conocí ese día, y me Fíjate. hablaron de que pues venían de certificarse como coaches. Me interesó el tema coaching, ya sí había escuchado, había leído, de hecho, no lo leí completo, no sé si lo tengo por aquí. No sé, a ver, ya te lo muestro. Uy, 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 no, disculpa, me salí del cuadro. No No lo te tengo por aquí. preocupes. El libro Introducción a la PNL de Joseph O'Connor. No lo había, lo comencé a leer y no lo leí completo. Y ahí es donde uno dice, a veces el conocimiento está para uno cuando uno está listo para Sí, recibirlo. así Entonces es. no estaba listo para recibirlo y no comprendía muy bien el tema de la PNL. Ahora, en esa reunión que tuve, me hablaron pues de la experiencia del coaching y de todo eso. Y le dije, bueno, a ver, me gustaría conocer más. Y había un congreso, iba a haber un congreso internacional en Caracas, allá en el Cerro del Ávila, recuerdo. Y pues había figuras de mucha envergadura, desde, a ver, no recuerdo ahorita todos los nombres, pero sí habían personas de Argentina, de Chile, pues de Venezuela, de México, de Estados Unidos, estaban allí presentes en ese congreso y información maravillosa, con lo cual yo salí totalmente frustrado de lo que era la PNL. Yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, esto parece una secta, porque la gente la ponían a brincar y a saltar. Y me recordaba aquella película de Jim Carrey de Sí, señor, tú la conoces, ¿la has visto? Sí. Y se ponen, sí, señor, sí, señor. Yo casi que me imaginaba eso. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que era esta del coaching? Sin embargo, tuve la oportunidad allí de conocer a una persona que era máster de programación neurolingüística. Y yo le pregunto, ay, ¿qué hace Mm, un máster de programación neurolingüística? Pues me explica, bueno, la PNL es realmente como máster, no es que vas a tener un trabajo, no te van a dar un trabajo por ser mm, máster de mm. PNL, sino los recursos y es el Las dominio de herramientas, la el dominio. técnica. Ajá. Y yo dije, bueno, esto me gusta, me llama la atención. Y pues salí del congreso al que fui para aprender de coaching, más bien enfocado Enfocado en en aprender PNL. tener. Y fue lo que hice. Hice el primer practicante allá mismo en Caracas, luego hice otro practicante, luego hice el máster. Y sí, lo que hice fue integrar esas herramientas, esos recursos para la negociación. Ahora entendiendo más cómo funciona la mente, cómo Mm, funcionan las emociones, cómo dirigir mejor ese discurso, que ya no es solamente sentarse con las comunidades o con la persona que te está reclamando a decirle esto es así porque la ley lo dice y punto, sino pues entender también esa parte emocional que hay de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona realmente quiere? Muchas veces trabajadores llegan con un reclamo y simplemente lo que quieren es ser escuchados. Es ujú, que vienen con cantidades de frustraciones, de problemas y ese es el momento como que de ellos desahogarse. Y bueno, fue para mí mm, pues maravilloso, sí. Ya antes de decidir irme de la empresa y venirme para Estados Unidos, sí dije, bueno, bien, ya conozco de PNL, vine de hecho, había venido a Estados Unidos y me formé también con Richard Bandler, también vine a los seminarios de Tony Robbins y después dije, no, ahora necesito una vía, un canal para poder aplicar esta mm. PNL y ayudar a otras personas. Y allí es cuando me doy cuenta que pues el canal era el coaching. Coach. Oh, Entonces, tengo que regresar a este UA. exactamente. No, ya después de vivir la experiencia con Tony Robbins, pues, de De toda esa aquella conexión euforia, aquella. emocional, esa euforia, eso tan maravilloso que se vive allí, dije, bueno, sí, definitivamente el coaching es muy poderoso por sí solo y nada, o sea, apoyándolo con ya estos recursos de PNL, definitivamente me va a ayudar mucho a canalizar todo este conocimiento. Y fue de allí pues lo que hice y
y en general esa ha sido mi formación o mi crecimiento como persona, tanto Pero personal mira como que, profesional. sí, pero mira que sí está alineado, porque ve, la informática te llevó a programar recursos humanos. Ujú. Esta experiencia en recursos humanos te hizo especialista técnicamente, pero te hizo reconocer que había una necesidad de crecer un poco más en esa área desde otro punto de vista, que te iba a ayudar a ejercer tu trabajo. Y que fue el que posiblemente le dio mayor éxito a tu desempeño porque viste las cosas de otra manera. Ya sabías la parte técnica, que es lo que trato de rescatar en cada podcast. Se sabe la parte técnica, eso es como un recurso más, es una herramienta más dentro de tu ser para tu poder, de alguna manera lo que tú sabes como persona lo puedas dar traducido en algo técnico, porque bueno, te has especializado en algo. Pero cada cosa que has vivido, al fin y al cabo, te ha llevado a lo que estás haciendo ahorita. O sea, mira, tienes que ser informática porque yo decía, ¿de qué manera, cómo conecto yo una persona que estudió informática y terminó siendo gerente de recursos humanos? Esto no tiene sentido. Entonces, ok, la programación, pero te enfocaste tanto en eso, y te dejaste llevar, es otra cosa, ¿no? O sea, Sí, que fuiste de mente abierta, no es que, mira, yo estoy en informática, ¿qué voy a hacer yo en recursos humanos? O sí, sea, que a la tuviste, final, por sí. ejemplo, la ingeniería de electrónica la estudié más por un tema de pasión que porque la pudiera aplicar, porque ya a la edad que tenía y con el recorrido que había hecho, especialmente en el ámbito de recursos humanos, o sea, ser ingeniero en electrónica no me iba a servir de nada, sino Mm, de un título, ¿no? Ya no estaba en mis pretensiones, luego de tener más bien una realización profesional en otra área, no estaba en mis pretensiones reiniciar un camino en mm, este ámbito de la electrónica. Bueno, y así fue. En todo ese interín, pues no te dije, y después de esos 10 años de matrimonio, me divorcié, me volví a casar, tengo 2 hijos actualmente, ya hablando ah, más de, ajá. de mi parte personal. Tengo 2 hijos, un varón con mi primera esposa, tiene 23 años, Adrián, Ah, cual me siento muy orgulloso. Se terminó su high school aquí en Estados Unidos y logró, ahí es donde uno ve cómo se desafían también las barreras, los paradigmas, ¿no? Es que mucha gente mm, piensa, no, que estudiar en una universidad en Estados Unidos es imposible, la educación es muy costosa. Pues ujú, Adrián tuvo la oportunidad, gracias a las calificaciones, de tener becas que lo apoyaron y no créditos estudiantiles. No estoy hablando de ujú, créditos estudiantiles, sino de becas. ujú. Quiere decir que él no pagó, más bien hasta les quedaba dinero de lo que le pagaban las becas y logró completar sus estudios universitarios también aquí en el área de producción y dirección audiovisual. En eso fue lo que estudió. Oh, ya tenemos el Sí, editor de los podcasts. sí, sí, sí. Así que pronto lo veremos por allí en los créditos de alguna película, seguro. Con el favor de Dios, así va a ser. ¿Y Claro, tienes claro. otro hijo, Y hija? una niña, sí, ya de mi segundo matrimonio. Se llama Valeria y Valeria tiene 13 años, ya ahorita va para el high school, está saliendo de lo que Ay, es la una edad universidad. mm, Sí, yo que te te diría, cuento. Mariale, pues sí, ¿quién eres? En el quién eres uno puede decir, a ver, soy hijo, soy esposo, soy católico, soy Ujú, adeco, mm. copellano, o lo que sea, soy De los tiburones de La demócrata, Guaira. Ajá, continuemos. o de los tiburones de La Guaira, fan de los Eso sí lo tiburones de pude La Guaira. averiguar. Increíblemente, sí, sí, todavía existimos los fanáticos de los tiburones de La Guaira. Em, Todo eso uno lo puede decir y lo dice con cierta, lo puedo decir pues con mucha satisfacción en algunos casos. Ahora, cuando te digo ser padre, Mm, yo creo que ese es el rol más difícil que me ha tocado en la vida. Aquí lo coloqué en las preguntas. ¿Qué significa para Alexis ser papá? Wow, ese es un camino de aprendizaje enorme, ha sido para mí enorme. Muchas personas, por cierto, piensan que la parte más difícil de ser padre es cuando los niños están chiquiticos, cuando están recién nacidos, porque No, tienes que pararte cada 2 horas no. a atenderlos. Mira, yo ahorita extraño esas cada 2 horas que me paraba a Da el mecer al biberón, el muchacho tetero. y sacarle los gases. Y más bien llegar a una etapa donde los muchachos son adolescentes, donde Mm, están expuestos a tantas situaciones, mm, donde hoy día, bueno, el hoy día lo digo como lo diría seguramente mi padre hoy día, como lo diría mm. mi abuelo hoy día, o como lo dirá mi hijo hoy Cada día. etapa vivió su Ese hoy reto día por los diferente. choques Ujú, generacionales. Entonces,
cuando nos encontramos con esta situación de choque generacional, especialmente en esa etapa de la adolescencia, que los muchachos de algún modo empiezan a crear su propia identidad, ¿no? Mm, A ser ellos mismos, buscar su autenticidad y a buscar distanciarse de los modelos de papá y mm. mamá. Y ese distanciarse es lo que causa justamente esas diferencias. Oye, ¿por qué estás haciendo eso si eso no te lo he enseñado en casa? ¿Por Es qué te estás difícil. alejando tanto de esta educación de hogar? Mira, yo soy de mucha imagen, tú y Ujú, yo que hablamos el idioma penelista, yo soy de mucha imagen, ¿no? Entonces tú me estás hablando y yo me recreo en mi hija, que tiene 16, por eso te ujú. digo, viene algo, una etapa linda, te viene con las niñas. Sí. Entonces, eh, mi imagen es que los papeles se invierten. Al principio ellos buscan cómo estar con uno, cómo acercarse a uno y se sienten como desubicados, cómo lo hago con mi mamá, cómo lo hago con mi papá. Y hay un momento en que se invierte, es que tú te sientes como que, ¿por dónde me le meto? ¿Cómo le hablo? Como que lo vas Mm, desconociendo, y entonces se va creando mejor no lo molesto, o mejor no le digo. Los papeles se invierten totalmente, que pareces tú el que ahora eres el hijo y desconoces a quién tienes al frente, porque están transformándose, y hay que dejar que el proceso guiada, de la manera que uno pueda guiar, ese sí. proceso se realice, porque uno también lo hizo. Y yo le digo a mi mamá, como te entiendo. Cuando me veías y me decías: "María Alejandra, pero no hagas tal cosa", y yo: "Tengo que aprender por mi cuenta", y, ¿sabes? Y esas cosas que tú escuchas ahora y, sí, Claro, claro, ¿no? Y es donde uno se le olvida hasta los penelistas, los coaching, todo. Llega un momento en que ya se sale uno completamente, pues la emoción termina de tomar el control de esa emoción a sí, veces de sí, rabia, de furia, de lo que sea que se esté manifestando por mm. situaciones que como padres creo que todos pasamos, ¿no? Vivimos Y esa y vivimos la de alegría también. Lloramos claro, claro. intensamente de emociones por ellos, de cosas que hacen buenas, pues. Claro, claro. Solo que bueno, en el caso ya más reciente, con mi hija me ha tocado un poco más rol casi mamá y papá, porque Ujú, pues también me separé ujú, de la segunda esposa, pero también ahí hubo un tema ella tuvo un accidente, María Alejandra, mm, en 2019. Hoy estamos ya a principios de 2024. Ese accidente le ocasionó daño cerebral mm, y con lo cual mm, generó ciertas conductas, manejo de problemas de manejo de ira, em, TOC, entre otras cosas, ¿no? Que desarrolló. Y realmente, pues, para tener armonía, fue lo que tomé la decisión de que mejor separados que seguir en una situación donde estuviéramos más bien generando malos ejemplos para los hijos. ujú, Y aun tenemos una excelente relación, nos vemos casi que todos los días, ella viene a mi casa prácticamente todos los días, pero mi hija vive conmigo y por eso te digo, me ha tocado más ese rol tanto de mm, papá y mamá y en ese sentido ya no es la figura como antes o como con el varón que escúdate en tu mamá para todos tus temas mm. emocionales y aquí con papá cero drama, papá es cero drama, papá es, vamos, lo que hay que hacer y lo que no hay Sí, que hacer y punto, y es la autoridad, es la figura de autoridad. sí. Pues con mi hija ya no me tocó de esa forma, porque nada, me toca es manejarlo con mucha mano de seda. Ahí sí me vuelvo el relacionista industrial, ahí sí tengo que buscar todos esos recursos, Sí. el penelista. Incluso hace un rato, pues, tuve una situación ahí en el colegio, me llamaron, fui a una reunión y yo me Mm, acordaba, porque pues, a veces me dan esas ganas de explotar y decía, a ver, vamos a revisar también los recursos. Y recordé un libro que leí maravilloso y lo voy a recomendar aquí a la audiencia, ujú, se llama El rompe la barrera del no. No okey. recuerdo ahorita el autor, te lo puedo buscar, Sí, lo sí, yo compartimos lo por coloco ahí. en el lo buscamos y lo coloco en la Rompe la cajita de barrera del no es un tratado de coaching y PNL sin llamarse ni coaching ni PNL. De ujú, hecho, el autor es un ex agente del FBI que mm, plantea las negociaciones, cómo se negocian los casos de vida o muerte. O sea, es una negociación donde tú no ah, tienes posibilidad de perder. ¿Cómo negocias con terroristas que tienen personas secuestradas? Entonces, todo lo que son esas técnicas de negociación, mm. de persuasión, de manejo del lenguaje, de generar empatía, De leer, comunicación no verbal, de identificar, exacto, generar esa empatía hasta con el secuestrador para que lograr acuerdos,
y wow, me pareció un libro, es uno de los mejores que he leído en los últimos años. Lo recomiendo altamente a la audiencia, no solo pues para negociar si eres profesional, si eres un, qué sé yo, si eres abogado, si eres Mm, un relacionista industrial, incluso si eres estás del otro lado, si eres un sindicalista y quieres aprender a negociar efectivamente, incluso si eres profesor, si eres docente, si te gusta este tema instruccional, si eres conferencista, es un libro que te da unos recursos ok. extraordinarios. Rompe la barrera del no, valga la cuña. Entonces, recordaba algunas de las cosas que había leído en ese libro de, pues en primer lugar, cómo la violencia desencadena más violencia, ¿no? Entonces, Mm, alerta, ah, que el lenguaje que vas a utilizar no lo vaya a recibir la otra persona como con violencia, ¿no? Tiene que seguir ujú, siendo un lenguaje. Y además el manejo del lenguaje indirecto. Parece que ocurrió esto, parece que estás en esta ujú, situación. ok. Sin Entonces, juzgar. en lugar de Ok. hacer una acusación Un directa, entonces juicio. Ujú, empezar a darle vuelta, ¿no? Plantear los ujú. juicios desde una mirada incierta para Dando que la el otra persona beneficio de la empiece duda. a Ujú, manifestar qué es realmente lo que ocurre, ¿no? Bueno, sí, pasó esto, pasó aquello, y dejar que se sienta escuchada más que juzgada. juzgada. Ujú. Y eso pues es parte de lo que me ha tocado aprender bueno, por gusto al principio porque me dediqué a estudiar mucho de esto y ahora un poquito más a la fuerza con todas estas Para que situaciones tú veas, todo ha tenido su razón de ser en el Sí, transcurrir de tu vida, todo ha tenido una razón de ser, porque así imagínate, es. Seguir este, tratando esos puntos. claro, mira, sí, uno dice, tienes que ver hacia adelante para ver, no, a veces tú tienes que conectar esos puntitos de atrás para darle sentido a lo que estás viviendo más adelante. Si Ujú. poco a poco las cosas van alineándose, todo, bueno, yo creo que las cosas son causales, aunque a veces uno no las entienda, a la larga tienen su razón de ser, uno tiene que ser como Sí. paciente y confiar, dejar fluir en algunas veces, ¿no? Aunque a veces a mí me cuesta Hablando, mucho, pero... sí, hablando del libro, tengo una deuda contigo Ujú. porque dije, tengo que leer el libro de Mariale, Vivir siendo tú. Sí. La verdad que me llamó mucho la atención. Leí el prefacio, aquí tengo, lo busqué aquí en la Kindle, pero no me lo descargó en la Kindle, no sé por qué. Luego Ujú. podemos ver Ah, ok. Ujú, ujú, fuera de acá, porque me dice que no la puede descargar en la plataforma que tengo. Me dejó bajar el preview, ujú. pero no me descargó el libro completo. Ni siquiera me da la opción de pago, Mariale. O sea, me deja previsualizar y no me da la opción de Ah, pagar, bueno, no voy a veo revisar. precio, no sé qué está pasando, Hoy no sé si es algo ayudé en a la una configuración. amiga que lo estaba haciendo desde México y también estaba presentando algo similar y le volví a mandar el link y sí pudo hacerlo. Yo te Ah, ok. envío el enlace a ver qué es lo que está sucediendo. Ese libro tienes que leerlo como le dije a Luis. Tienes que leerlo con mente abierta. María Alejandra no era periodista en ese entonces, así que hablaba desde el corazón y sin filtro. Así que ahí no hay metodología en Sí, ese libro. Ahí hay alma y corazón y lágrimas y todo. claro, claro. Hay mucha intención de ayudar. Fue el propósito inicial del libro y así salió, pues. Así que es una experiencia, es una experiencia. He Chévere, recibido chévere. mensajes bien agradables de gente que ha quedado identificada con algún capítulo en particular. Me han dicho, wow, cuando leí esa parte yo dije, bueno, también, a mí también me pasa. Y ya eso pagó los trasnochos y pagó los miedos de haberlo hecho. Así que... Es que nada más con leer esas primeras páginas, creo que lo que me dio fue el prólogo, parte del ujú, prefacio, eso. Y, y yo automáticamente me sentí identificado contigo, ¿no? Porque hablas desde tu autenticidad, mm, hablas desde cómo te gusta el tema de aprender una y otra cosa que a veces son inconexas, pero que te mm. buscas eso de aprender. Y María te parece, ¿no? Nos parecemos, porque yo ando. Fíjate, de Sí, todo lo que te he contado, cómo he terminado aprendiendo una cosa y otra que y parecieran eso me inconexas, a la pasó. final sí como que Cuando hice el construían libro, algo, ¿no? dije, tengo que hacer un podcast que hable de estas cosas porque yo no puedo ser la única, donde, bueno, ¿qué pasa? Porque yo decía, hago cosas y hago, y un título y el otro, y otro estudio, otro certificado, pero nada se conectaba con nada, sino, ay, me gustó eso, vamos a hacer eso también, y aquello también. Y al final, ahorita estoy en el proceso de engranar todos esos conocimientos en una sola cosa, en un solo paquetito, pues, de todo conocimiento. Entonces, Claro, claro. eso es el proceso actualmente. Mira, Alexi, Chévere, ¿cuál es tu chévere. comida favorita? Mi comida favorita, creo Porque que no ya tengo. tengo el dato también que te gusta cocinar. Entonces, ¿cuál es tu comida Sí, favorita? sí, sí. A ver, pues me gusta la repostería, no la repostería, la panadería. Me Ok. gusta hacer panes. En estos días
pues me boté haciendo panes de jamón. Ah, no, bueno, no sé, tienes que probar los míos también. Obviamente. Estuve haciendo, sí, estuve desde el Día de Acción de Gracias hasta casi que hasta la semana pasada. Mucho pan de jamón. La dulcería venezolana es algo que me gustaba mucho. Mm. Em, pues reciente, hace 2 semanas, cuando ya hice los últimos panes de jamón, hice también suspiritos. Ah, Suspiros, y tengo ¿cómo es que lo mucho llaman en tiempo. otros países? Merenguitos. Merenguito. Y tengo mucho tiempo que no hago suspiro, pero bastante. ¿Sabes qué me gustaba a mí hacer? Pay de limón. Me Ah, encantaba. ok. Ah, bueno, Sí, me pero gastas. ese no es tan criollo. Yo me, No, me refiero que si el majarete, que si no, eso no sabía. Dulce de lechosa. El dulce de lechosa sí lo hice. dulce de La mermelada lechosa. también la hice, Ahí la tengo mermelada. dulce de lechosa también que preparamos Pero hace tengo muchísimo unos tiempo que días. no la como. Mi esposo me Mm, dice, ¿a ti se te olvidó cocinar cuando nos casamos? ¿La mermelada de qué? A mí se me olvidó cocinar cuando nos casamos. Ya, yo le dije que ya venía Oh, cansada sí, de te tanto agarró cocinar. cansada. Me agarró cansada de tanto cocinar, ¿no? Y mi mamá le cuenta, porque María Mm. Alejandra cuando hacía esto, y él dice, ¿y cómo es que me la cambiaron? Porque esa no, No, ella no bueno, está y haciendo. ahorita, hoy día, pues más dedicado a la alimentación consciente, Mm, a pesar de que, como te dije, me gusta el pan, ya lo estoy como que reservando para ocasiones especiales, porque creo que es parte de lo que vamos a estar hablando dentro de todo este proceso, incluso desde niño, el tema de salud fue lo que me llamaba mucho la atención, Mariale. Sabes que yo tenía un padrino que él era maestro gnóstico, ujú, em, y estaba muy conectado con el esoterismo, ¿no? Él ujú, era maestro de una de estas iglesias gnósticas, esotéricas, por lo cual tuve acceso a muchísimos libros de esoterismo. ujú, Te estoy hablando desde los 8 años hasta los 14 años, más o menos, yo consumí muchísimo material de eso. Em, y por supuesto también esos procesos de sanación interna vistos desde esos enfoques, ¿no? ah, ok, Él además era homeópata, entonces me gustaba mucho lo que él hacía, cómo trabajaba con la gente. Yo de niño recuerdo que incluso a esa edad, 8 9 años, jugaba con mis amiguitos a que no solo que los atendía como médico, entre comillas, sino como coach sin saber ni siquiera lo que era era coaching, porque coach. les pedía que me contaran qué problema tenía para yo ver cómo los ayudaba a solucionar ese problema. Eso era mi juego de niño, imagínate. Entonces, Mira, cómo para que, sí. la vida terminó llevándome hacia acá. Y sí, desde muy joven desarrollé esa intención de ayudar a otras personas por medios alternativos, ¿no? No, no, Ujú, no solo por lo tradicional. Y pues me fui enfocando el estudio de la programación neurolingüística, como te decía, que es lo que me apasiona, a una disciplina que estuve desarrollando que se llama psiconeurovitalidad. ujú, Estuve trabajando con ella hasta hace como 3 años atrás, desarrollándola, cómo utilizar ese poder de la mente para tener estados de salud y estados de vitalidad altos para lograr esos resultados en tu propia vida y cómo impactar la vida de otras personas desde la energía vital. Y sí, no que tenga solo una la energía. raíz, que tenga algo que lo sustente, que lo Exacto. mantenga. Y ahí empecé a conectar que no solo esa vitalidad viene de la parte emocional, sino también de tu parte física, de que tu Mm, célula realmente esté generando la energía, esté generando el ok, ATP para que te sientas con fuerza, con energía, y no mm, artificialmente consumiendo un montón de ujú, azúcares, por ejemplo. ujú, Entonces, me pongo a dedicarme también a estudiar ese tema de la alimentación, cómo alimentarse adecuadamente, cómo reprogramar la mente para lograr esos estados de salud adecuados. Y pues en ese interín se aparece una oportunidad maravillosa que conozco a un doctor, un médico mexicano, ajá. llamado Jorge Ramos, como el Jorge periodista. Ramos, ajá. Jorge Ramos tiene unas clínicas, las clínicas Prinzo, en Monterrey, en Laredo y acá en San Antonio y en Austin, Texas. Él atiende las de Austin y atendía en aquel momento también la de San Antonio. Y pues nada, él me dice, mira, ando buscando una persona que me ayude con esto, porque no puedo, o sea, que me Ujú, ayude a atenderlo. Y yo le digo, pero yo no soy médico. Y me dice, no, el trabajo que hacemos aquí, más que de médico, es de coaches, porque
porque no mm, hacemos intervención, nosotros no hacemos mm, recetas médicas, no cambiamos recipes médicos, no nos metemos absolutamente nada con las direcciones médicas que pueda tener una persona, no un mm, cliente en este caso, sino darles un plan de alimentación que ya está más o menos diseñado, o está más o menos diseñado, no, está perfectamente diseñado por el doctor Ramos, un plan de alimentación para atender el problema de fondo del sobrepeso. Está también una terapia que en México se hace con acupuntura y acá en Estados Unidos lo hacemos con Accutens, que son unos pads. ajá, los parches. Sí, los parches, aquí tengo Ujú. unos, por cierto, a la mano. Son estos parches Ah, ok. que se pegan igual en los mismos puntos de acupuntura y con estimulación eléctrica, pues restauran los órganos a donde tú quieres Porque en dirigir, pues acupuntura es con agujitas. con las agujitas. Entonces, Sí. más o menos lo mismo, pero acá es con pulsaciones eléctricas. Ok. Entonces, digo, wow, esto es maravilloso. Prácticamente todo eso que yo venía buscando de hace mucho tiempo, ahora tengo el conocimiento aquí ya condensado y además con un fondo médico, experimental, comprobado por más de 20 años, con validación clínica. Yo digo, bueno, esto es. Entonces, claro, también me toca deshacerme de muchas ideas que ya traía concebidas. Mm, Digo, bueno, esto como yo lo venía manejando no es así. El hecho de decir que el sobrepeso, por ejemplo, tú te lo puedes causar tú mismo con tu mente, no es necesariamente cierto. El mm, sobrepeso es causa de una mala alimentación, no necesariamente es cierto. Que es mm, causa de que ya llegaste a la menopausia y que producto de eso, mm, entonces las hormonas se volvieron locas y ahora ganas sobrepeso, o que sufres de ansiedad, de estrés y eso es lo que te está mm, llevando al sobrepeso, o que comes mucha comida chatarra. Nada de eso es la causa real del sobrepeso. Entonces las personas cargan muchas veces con la mm, frustración y la culpa de ujú, sentirse que han sido, que se están ocasionando el sobrepeso ellos mismos, ujú, cuando lo que hemos, o lo que he aprendido acá en este centro de salud es que más allá de eso hay un tema que es fisiológico, es el funcionamiento de un órgano, es el páncreas, es una mm, disfunción del páncreas mm, lo que ocasiona el sobrepeso. mm, Entonces allí se dirigen estas terapias en este caso, de Accutens, o que también puede ser reemplazada por fitoterapia, que son cápsulas con ciertas componentes correcto. herbolarios, y, y por supuesto la parte de la alimentación que sí definitivamente hay que corregirla, ¿no? Eliminar todos esos alimentos agresores para, para comenzar a darle al cuerpo lo que realmente necesita para nutrirse, para entonces tener esos estados de energía adecuados, que empiece a quemar la grasa que está acumulada, a utilizar, perdón, la grasa que está acumulada y que la persona recupere su salud y su peso y su bienestar en general. Tengo casos, Mariale, bueno, el Los estuve caso observando en la página. directo es mi padre. Mi Ah, padre sí. es diabético y pues acá inmediatamente le pusieron metformin y a Mm, los, a ujú, los 6 meses de metformin los niveles de azúcar no le bajaban, Janubia y no recuerdo qué otra cantidad de medicamentos y los de la atención donde empezó a debilitarse, que ni mm, siquiera podía subir una escalera, ya no quería salir de la casa. Y bueno, coincide con todo esto de que entro a Prinzo, me doy cuenta de cómo es el sistema de alimentación y le digo, ya va, vamos a ponerte en el sistema de alimentación Prinzo y veamos cómo te va. ujú, Ariale, 2 meses y medio después, em, los niveles de azúcar ya estaban regularizados, ya estaban estabilizados. Hoy día mi papá no toma absolutamente ningún medicamento para el azúcar. wow. Para él sí se toma la pastilla de la atención, Ujú, pero redujo la dosis, el mismo médico le redujo la dosis porque se dio cuenta que ya le había bajado, o sea, la atención más bien se le estaba bajando demasiado. mm, Entonces, ¿cómo esa alimentación adecuada pues lleva no solamente a tener un peso adecuado, sino también a mejorar ciertos efectos que produce el sobrepeso, como es justamente la hipertensión, la diabetes? Tenemos personas que van a la clínica solamente para tratarse la diabetes, más bien que por el bajar de tema del peso. sobrepeso. Y la, Sí, la porque controlan. como que todo se va alineando en consecuencia, ¿no? Y afecta la parte emocional y cuando tú no sabes la razón y haces cosas y al final no contiene resultado,
te das por vencido emocionalmente y por lo tanto te afecta físicamente. Yo en mis 20 utilicé mucha acupuntura, Mm. muchísima. Me gustaba mucho, era lo que más, mejor resultado me daba y la oxigenación del cerebro y la utilizaba, me fue muy bien con la acupuntura en mis 20. Lo utilicé bastante. Así que Claro. probablemente la retome. Estamos un poco distantes, pero vale la pena el viaje. Bueno, ahorita te voy a hablar de un programa. Ujú, Ahora, em, para completarte allí la ujú, idea, una de las ujú, cosas entonces que hacemos o lo que hacemos en general es, como te digo, un sistema de alimentación adecuado, el, la terapia con Accutens o ujú, con fitoterapia, cualquiera de las dos, que ayude a regular la función del páncreas. Y luego la intervención desde el coaching, que es mm, justamente ese seguimiento a la persona, de coaching de salud, es lo que se aplica aquí, 100%. Coaching de ujú. salud es lo mismo que sabemos del coaching, dónde te Dirigido. encuentras actualmente, a dónde quieres llegar, cómo vamos a llenar ese gap y te acompaño en el ¿Con camino qué a recursos chequearlo. tiene? ¿Ok? ¿Con qué cuentas? Exacto. Sí, ok. Pues aquí se utilizan términos un poco distintos en coaching de salud como Mm, qué sistema de apoyo cuentas. ok. Em, que igual, lo demás es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué te ha impedido hacerlo hasta ahora? O sea, que tú puedes ¿Qué podrías identificar necesitar? mientras estás haciendo ese proceso con Ujú. con el tratamiento y le estás haciendo la sesión de coaching, tú puedes identificar una creencia que le esté limitando a ella a creer que Sí, es capaz y utilizas la programación neurolingüística sin exacto, ponerle definiciones al paciente, pero exactamente, utilizas tus herramientas para eso. exactamente. Y acá hago otro paréntesis para, como que para puntualizar, de cuando te hablo de la causa de fondo del sobrepeso y te he hablado también Mm, de lo que mm, es el funcionamiento del páncreas, porque hace 20 años, cuando el doctor Ramos explica que la causa del sobrepeso es una disfunción del páncreas conocida como hiperinsulinemia, pues para mm, muchos médicos incluso se les hacía, pues, ¿qué es lo que ahora está hablando este señor? O mm, sea, esto no tiene nada que ver con el sobrepeso. Si hay definiciones por la OMS que pues para nada coinciden con esto. Sin embargo, hoy día tú buscas en las redes sociales y ya cada día hay más y más especialistas, nutriólogos, nutricionistas hablando del problema del sobrepeso. Está asociado al pico de insulina que se mm, produce cuando consume los alimentos. Y ese ujú. pico de insulina no es nada más y nada menos que la hiperinsulinemia. Entonces, ya hoy día como que empieza a generarse ese Sí, despertar y qué sí. bueno, qué positivo que la gente se está dando cuenta. Y lo importante es ir más allá. Ok, ahora por fin ya sé cuál es la causa. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Ujú. Entonces es entender cuáles son realmente los sistemas de nutrición, de alimentación que te pueden ayudar a lograr ese estado de salud adecuado. No, excelente. Bueno, como te dije, estamos un poco distantes, pero creo que va a valer la pena el viaje. Va a valer la Ah, pena el viaje. bueno, es que Ajá, justamente tú me tienes estoy una por metodología de lanzar Prime, ajá, de Premind. Premind. Sí, es que Ujú. no la he lanzado todavía, por eso, Ok, a aquí la pesar de estamos que estrenando. tengo la web ya creada, está lista para Ujú, lanzarse, premind.us, se escribe ujú, premind.us. Ya es lo que hice fue apoyarme en lo que es el sistema Prince. Esto es un programa de mentoría para ayudar a las personas a ujú. bajar de peso que estén a distancia dentro de Estados Unidos. Lo voy a Ok. lanzar solo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiero apoyarme en primer lugar en lo que ya conozco de Prinzo, que es la Ujú, terapia, el sistema de alimentación y lo tercero, el mindset, que es lo que voy a trabajar con las personas ujú, desde la programación neurolingüística y desde el coaching de salud. Entonces, ok. cómo programarse para hacer el cambio de hábito, porque parte de lo que noto de las personas que fracasan en el programa, y no es que fracasan porque hacen el programa y les va mal, no. Todo el que hace el programa logra el resultado. Ahora, fracasan es porque dejan de hacer el programa, porque se ponen a consumir las cosas que no le convienen y que empiezan a generarle ¿Tú crees que eso pasa problemas después de después. obtener los resultados? Cuando se sienten mejor, ya creen que pueden volver a la... Exacto, O sea, que no lo exacto. toman como un estilo de vida, sino como con una Ahí intención está, esa es la permanente. clave. Ujú, Entonces, es sacrificar esos pequeños placeres del dulce, del, qué sé yo, de la dona, de los pasteles, los shakes y los los, helados. Y todo. los shakes, eh, sacrificar eso por un estilo o por un bienestar a largo plazo. Entonces, eso no causa sentido. Entonces, ayudar a la persona a que se dé cuenta de eso,
de que mm, si tú estás dispuesto, como muchos dicen, no recuerdo quién escuché que lo decía por allí reciente, que mucha gente dice, estoy dispuesto a morir por mis hijos. Bueno, estás dispuesto a morir, ¿no estás también dispuesta a vivir por tus hijos? ¿Cómo estarías dispuesta a vivir por tus hijos? ¿Qué te parece si abrazas un mm. estilo de vida que te permita más bien vivir más para ellos, estar con más salud y con más energía para ellos, no solo para tus hijos, sino para tus nietos? Entonces, ¿Cuál es el nombre de la técnica? La que hicimos la vez pasada. Señores, cuando la hagan se van a dar cuenta de muchas cosas. Cuando hicimos la técnica, Betty 10 años más adelante, ah, oh Dios, sí, yo lloré mucho. ese es Dickens, patrón Dickens de Tony Robbins, que es poderosísimo, ¿no? Es una herramienta de una inducción hipnótica en tal dicho como es. Es una inducción hipnótica de donde la persona se le lleva al futuro a visualizar cómo va a ser su vida manteniendo los mismos hábitos dañinos que sabes que tienes hoy día. Y cuando la persona se empieza a trasladar 5 años, 10 años, 20 años, incluso cuando llega hasta el final de sus días y se da cuenta cómo se destruyó a sí misma, cómo Mm, impactó negativamente el entorno por no haber cambiado esos hábitos, que no solamente son hábitos de salud, sino hasta hábitos de de conducta, comportamiento, de así es. conducta, Ujú. de, qué sé yo, de reacciones inapropiadas con otras personas. Entonces, cuando la persona se da cuenta de eso, dice, no, esto no es lo que yo quiero, yo tengo que romper esto. Y ahí entonces hacemos la inducción de reencuadre, ¿no? El darse cuenta de que sí, ese viaje que tuviste fue un viaje que no existe, sino que puedes ahora tú misma crear ese destino, ese futuro con nuevos recursos, con una modificación de esos hábitos, de esos sistemas con los cuales vienes haciendo las cosas hoy día para tener un resultado distinto. Entonces ahora te permita vislumbrar un futuro muchísimo mejor. De eso se trata en líneas generales, así como un poquito atropellado, pero No, bueno, pero cuando por tengas temas de la tiempo página me sí, haces sí. saber para yo también avisar que ya el plan está disponible, la metodología, pues ya está disponible. De todas maneras, Sí, en la cajita de comentarios voy a dejar tus redes sociales para quien pues esté en Texas o le sea accesible llegar hasta allá, pues para que haga el plan directamente y pueda tener la parte de la acupuntura, pues de lo que me sí, estás sí. diciendo que reemplaza aquí. Claro, en premind.us, que bueno, lo voy a lanzar en la misma cuenta de Instagram, Mm, alexis.premind. Por allí vamos a hacer el lanzamiento. Lo voy a hacer, espero que a finales de este mes de enero. mm. No sé cuándo salga este episodio, pero quizá cuando salga, ojalá que así sea, ya coincida que el programa Sí, esté corriendo. posiblemente, porque va a ser uno el 1 de febrero, sí. Ok, entonces, pues la idea es que puedan recibir en este caso la fitoterapia, ¿no? Lo que son los Mm, frascos de mm. cápsulas que sustituyen el Acutens. Ok, ok, Sí, en ok. lugar de recibir la terapia con Acutens o de acupuntura, van a recibir unas cápsulas que hacen el mismo efecto de restauración de la función del páncreas. Entonces, hacia allá va orientado esa mentoría. Vamos a lanzarla como, pues ya lo he dicho, en los finales de enero, principios de febrero, y para llegar a pues todo quien lo necesite acá en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque es el tema de enviar las cápsulas, Ah, Mariale. Ojalá pudiera enviarlas a todo el mundo, pero bueno, pues de pues repente conversando contigo, no quizás las más. personas con también necesitan el cambio de mentalidad, no solamente para bajar de peso, ¿no? Si de repente el cambio hacer un mindset diferente ayuda Ujú. a otras cosas, a alcanzar otro tipo de metas que definitivamente Sí. la programación neurolingüística y el coaching ayudan, Digo, ¿sí? explorando en otros países ya más adelante, cómo, qué sustitutos podríamos conseguir o podrían conseguir las Mm, personas de estas cápsulas en otros países. Y entonces, nada, complementándola con la alimentación y con ese mindset adecuado, lograr el resultado de, como te decía, de peso adecuado y mejor salud, más vitalidad, más energía. sí, sentirse cómodo, yo creo que no es tanto de medida, sino es sentir esa energía, esa posibilidad de sentirte saludable, porque el sentirse agotado, que también he estado ahí fatigado y tú no sabes las razones, y yo Ujú. sí lo he relacionado mucho con la comida, hay ciertas comidas que me dan dolor de cabeza, que antes no pasaba, que me dan dolor de cabeza, que me dan alergia, decaimiento, falta de respiración, que ya yo cuando las como sé, ya hay algo que está cambiando en mi cuerpo, posiblemente es lógico por el avance de la edad, pero hay que tomar conciencia de eso y qué puedo hacer para que me afecte lo menos posible, pues.
es la Reciente que idea. estuvo Luis Figuera por aquí, me lo llevé para el Centro Prince y le puse los Acutens En también. serio, ya le voy a decir, eso no me Ya lo dijo, Luis, ¿no? A esa aquí parte no tienes ya llegó, tu porque regalo de bienvenida y este es tu yo lo plan de felicité alimentación. porque finalmente cuando los vi, que vas a hablar un poquito también, y también tienes tu podcast, Sí. Coaching al Día con Carlos, y me imagino que ahora con Luis. Yo vi el episodio y le dije, finalmente, les coloqué en el comentario, finalmente se dio, pues, la Ah, visualización de Luis llegó hasta que por fin estuvo allí con ustedes. hasta que Entonces, por cuéntanos un fin. poco de qué va Coaching al Día. También tienes un Ah, podcast. sí, bueno, otro proyecto, pues además de esto de Prinzo y el proyecto Primind, que es más una misión de vida, ¿no? El ayudar a las personas a Mm. encontrar ese estado de bienestar, así lo veo. También tengo pues desarrollé o creé hace algún tiempo, ¿cuándo fue? Ya tenemos 8, vamos a cumplir 9 años que abrimos Oh, una academia de coaching acá en los Estados Unidos. En primer lugar lo hice con otras personas acá, luego hubo ciertos movimientos, Luis logró incorporarse, compró acciones y se quedó, y ya en la última reestructuración que hicimos, pues nos quedamos como dueños de la academia Carlos Figuera, Luis Figuera y mi persona, y somos los directores de la misma. Una academia de coaching orientada pues a formar o a impartir la enseñanza del coaching serio, ético, profesional, que más allá de todo de toda esa ilusión, de todo ese pensamiento mágico que el coaching te va, es nada más que, qué sé yo, de hacer una declaración y con eso te van a llegar las cosas del cielo, o lo que lamentablemente muchos falsos coaches motivacionales han llevado un mensaje totalmente distorsionado de lo que realmente es esta disciplina. Entonces, por eso creamos la academia, ¿no? Para darle seriedad a la formación del coaching, y es algo que estamos haciendo con mucho amor, con mucha pasión, mm, tanto Luis como Carlos y mi persona, y las personas que se han venido integrando al equipo, porque hoy día el nombre que le dimos es ICLA International Coaching Learning Academies, y Academies queda en plural. ¿Por qué lo pusimos en plural, Mariale? Porque queremos consolidar una intención que se venía dando en los últimos años, que es que algunas academias de otros países empezaron a colaborar con nosotros y se mm, integraron, empezaron a crear alianzas con nosotros. Entonces dijimos, bueno, podemos llevar esto más allá, entonces a convertirnos no en un gremio, porque no es la idea ser gremio, ya hay muchos gremios de coaching, y que cada quien tenga su espacio. Nosotros más bien queremos es apoyar a estos emprendedores, estos nobles emprendedores en el área del coaching, de la instrucción, de la formación, darle nosotros también los recursos con que contamos, la experiencia que ya tenemos mm. en este camino, para que ellos también puedan desarrollar sus escuelas de coaching. Entonces, por allí le dimos ese plural. Y dentro de los proyectos que hay en ICLA está el podcast Coaching al Día. Coaching al Día es algo un podcast que hago con Carlos Figueras. La intención es que saliera cada 15 días. A veces sacamos cada semana, a veces nos quedamos un poquito más. Últimamente hemos estado inconsistentes, pero sí ya llevamos 55 episodios publicados, Wow. y hablamos de eso, ¿no? Del coaching normalmente desde un enfoque muy académico, ¿no? ¿Qué es el coaching? Mm, ¿Qué son las técnicas? ¿Cómo utilizas estas técnicas? Las metodologías que existen dentro de intervención de coaching, modalidades y tipos de coaching. Entonces es bastante académico, más bien por ejemplo, el caso lo comparamos con el podcast que tú tienes, que es más de ese calor humano, ¿no? ujú, De ujú, conocernos, de quién eres, de qué estás haciendo, de cómo llegaste a donde estás, cuál es tu experiencia, qué has vivido. No, nosotros nos enfocamos más en un tema muy específico relacionado con quien ejerce profesionalmente el coaching y que de pronto puede tomar insumos de lo que nosotros estamos mm. diciendo. Oye, esto a mí me pasó, oye, esta herramienta me parece buena, esto creo que lo puedo utilizar, o bueno, definitivamente esto como que no va conmigo. Pero bueno, de eso se trata. Coaching al Día, por ahí nos pueden conseguir en YouTube. Y En bueno, y en YouTube, las así es. En las plataformas plataformas, en las otras de plataformas también podcast. está. A mí a veces se me Mi, olvida. De hecho, muchas veces en el podcast, varias le digo, por aquí vamos a dejar una tarjeta en YouTube para que la vean. Y Carlos me hace señas, no, acuérdate que no, es el no, esto podcast. sale en otro lado también.
Sí, suele pasar, suele pasar. A mí se me olvida hacer la invitación, a mí se me olvida hacer la invitación a la gente se suscriba, así que déjame aprovechar de una vez antes que se me vuelva a olvidar. El que quiera seguir escuchando Podcast en Contraste puede suscribirse al canal de YouTube o puede ir a Spotify, Apple Podcast y Amazon Music y bueno, puede escuchar todos los episodios y estar atento a cada episodio que sale todos los domingos a las 7. Trato de ser consistente, hasta ahora lo he logrado en los Ajá. episodios que he grabado y han sido todos los domingos a las 7 de la noche. Wow, Em, qué bueno. sí, Bueno, Alexis, aunque hoy para no estamos grabando cerrar, en domingo, por cierto, perdón. dime. Sí, estamos grabando un domingo, ¿cierto? Ajá, Para culminar, antes que nos saquen de la reunión, sí. te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder pues lo primero que se te ocurra, en algunos casos. Ahí voy, La primera, rapidito. dime, A tu audiencia, dime. recomendarle dos cosas. Ajá, El libro Rompe la barrera del no de ujú, Chris Voss. Eso es ok, un tratado de coaching y PNL. Chris Y Voss, el ajá. libro Vivir siendo tú de Mariale Gamboa. Por supuesto. Ahora sí, soy todo oídos. Muchísimas gracias. Bueno, una de las preguntas, bueno, ok, no, está bien, está bien. No me esperaba eso, sépalo, eso no estaba preparado, eso no me lo esperaba. Coméntame, quiero saber, por ejemplo, qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu música que tú dirías, me siento agotado o estresado, voy a escuchar? Por ejemplo, yo no puedo escuchar siempre la misma música, depende del ánimo, depende de, Sí, bueno, pero yo el tipo soy de música que disfrutas. penelísticamente, soy muy auditivo. O sea que para Ujú, mí la música tiene un significado muy ujú, especial en mi vida. La música yo la relaciono con las etapas de mi vida. ujú, Cada canción tiene como que un espacio en mi memoria y en mis emociones, ¿no? Em, Normalmente lo que me gusta escuchar es pop americano. Oh, Eh, sí. sí, ¿No te has ido al porque country todavía? tiene mucho que ver, no, no tanto el country, la verdad que Ujú, no. En algún momento escuché mucho a Kenny Rogers, pero no es tan ajá, country, es más mm, otro género, ¿no? Más, como más balada. Em, Porque de cuando tenía como 15 años, ujú, mis tíos, que son más o menos contemporáneos, qué sé yo, uno me lleva 3 años, el otro me lleva 5 y el otro me lleva 6 o 7 años, ¿no? Más o ujú. menos contemporáneos. Ellos hicieron lo que se llamaba en Venezuela una miniteca. Okey. Entonces, pues ya te puedes imaginar, yo me la pasaba con ellos y me hacía de disc jockey también y mezclaba. Y lo que me gustaba era justamente el pop, el Michael Jackson y Ah, Cyndi okey. Lauper, todo lo que Ah, se okey. escuchaba en aquella época, ¿no? En los 80. Y bueno, hoy día igual escucho el Taylor Swift, escucho que Ariana Grande, todas esas cosas, Bueno, estás a Charlie la par con Puth. tu hija, porque de 13 debe Sí, escuchar algo sí, similar. sí, sí. Cuando Sí se andamos entiende en juntos, ese idioma. cuando andamos juntos en el carro, pues ella pone, voy a poner tu playlist de pop, sí, ponlo. Ya ella sabe. Ahora, para no dormirme, cuando manejo largas distancias, Ujú, escucho salsa, me gusta la salsa para escucharla, no para ujú, bailar, soy medio pie zurdo para bailar la salsa. Merengue sí, me encanta bailar el ujú, merengue. El merengue cuando estoy de buen ánimo me gusta escucharlo. La salsa es como te digo, para no dormirme porque entonces la voy ujú. cantando en el carro. Oh, fíjate. Entonces ahí me quita el sueño automáticamente. Eso en líneas generales, esas tres te puedo nombrar como mis top Mm, 3 de okey. canciones. Te voy a decir, bueno, ¿cuáles son esas 3 herramientas o 3 recursos que no necesariamente sean las que ya sepas que puedes darle de servicio a otros, sino que Alexis utiliza? ¿Cuáles son esas herramientas que tú dices que las tienes ahí guardaditas y dices, cuando tengo un reto o alguna situación, estas son las 3 cosas en las que yo me apoyo? Sabes que una la aprendí intuitivamente desde muy joven, antes de saber lo que era la PNL. Ya después que aprendí la PNL, me di cuenta, wow, esto yo lo venía haciendo y no sabía. Que es el tema lo que en PNL llamamos submodalidades, ¿no? En el canal de Alexis Xavier PNL, los tres últimos posts que Ujú, tengo son mm, justamente, o los dos últimos, son sí, de cómo su trabajar modal con esas herramientas de submodalidades. sí, habla Em, como Pato Donald y como Exactamente, que es básicamente ese pensamiento que te perturba, modificar cómo está representado en tu mente y neutralizar la emoción. Entonces, de allí que
utilizaba mucho eso para neutralizar esas emociones Mm, y me sirvió mucho. Imagínate, cuando te hablaba de negociaciones con comunidades, que a veces uno sale con esa carga negativa, gente negativa. Ujú. insultándote, gente diciéndote cualquier cantidad de cosas. Entonces me iba a veces sacado con la policía, me sacaban de esas Wow, reuniones. Entonces, claro, todo ese poco de cosas en la mente automáticamente tenía que o sea, reprogramarlas, cambiarles todas las submodalidades para alcanzar el equilibrio y desde ese equilibrio entonces encontrar la la estrategia respuesta. Ujú, para una avanzar, ¿no? respuesta. Para actuar. Esa sería la primera. Les recomendaría a las personas que, en este caso, pues nada más con que vean esos dos posts que tengo en Alexis Xavier PNL, Ujú, creo que van a tener una idea clara de cómo se trabajan las submodalidades. La otra, a ver, si no me va a dar chance de explicarla mucho. Em, una es muy sencilla, es la de la técnica Havening de Paul McKenna. Pueden buscarla en YouTube. mm, Havening, como de refugio, Haven, ujú, refugio, Havening de Paul McKenna. Es más, creo que la pronunciación es Heavening de Paul McKenna. Entonces, esa herramienta lo que hace es te conecta con anclas internos, con anclas primitivos y te restaura el estado de bienestar. ujú, Me gusta mucho utilizarla. Una versión muy sencilla es simplemente activar un ancla de la infancia, es frotarte los brazos desde los hombros hasta los codos. Esta mm, frotación, Mariale, activa un ancla primitivo, el ancla de esa frotación que te daba tu mamá cuando estabas mm, chiquitito, tu papá, mm. cuando cualquier ser querido que pues se encargó de ti cuando eras muy pequeño, esa sensación de bienestar. Esto automáticamente Estimula la calma, libera endorfinas, reduce los niveles de cortisol en sangre y cortisol. empieza a Ujú, tener una sensación de bienestar. Solo eso. Havening, por supuesto, es un mm, poquito más allá porque va a un proceso de visualización también. ujú, Este, y se acompaña con esas frotaciones y se acompaña con movimiento de los ojos. ¿Ok? ok. Sería mi segunda. Y en el top uno está EFT. Eso creo que vimos una clase en el final Mm, del máster, por cierto. mm, Hicimos una masterclass. Normalmente me gusta hablar de esas en los cierres de las certificaciones. EFT, que mucha gente también lo conoce como tapping, es como una ah, evolución del tapping. Y pues me gusta mucho el planteamiento o el desarrollo que ha tenido esta modalidad últimamente, donde no es solo hacer el tapping en esos puntos específicos de acupuntura para restaurar la mm, energía, para restaurar el bienestar, sino también la inducción que se hace cuando tú estás aplicando la técnica, ¿no? Entonces hay muchos tipos de inducción. Hay inducciones que con tapping puedes trabajar desde cambio de creencia hasta cambios de una situación física, un dolor físico o un dolor emocional que estés viviendo, mm, te puede ayudar a neutralizarlo, por lo menos, en esos estados de crisis. Es mi top uno porque cuando tuve, por ejemplo, te comentaba que hace unos años mi esposa había tenido un accidente mm, y fue una situación bien, bien compleja, bien difícil de mm, manejar muchas cosas al mismo tiempo. Estábamos nosotros en ese momento también en un proceso de crédito, de comprar una casa, y todo ocurrió como que al mm. mismo tiempo, y al mismo tiempo me llamaba el realtor, y me llamaba el otro, y me llamaban del banco, Esos y me son los llamaban momentos del que yo digo donde la hospital, vida te cochea. y me llamaban de la policía, Mm. y me Más llamaban los a la niños, más. fiscal, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, claro, ya las primeras técnicas que mencioné, visualizar para allá y para acá, no me estaban funcionando. Mindfulness, que no te la hablé, eso es poderosísimo, el mindfulness, pero bueno, ahí lo podemos dejar para otro Sí, episodio, sí, hablar pero de lleva su mindfulness. trabajo, ¿verdad? Porque yo no he logrado Sí. ese equilibrio, ese control con el mindset. O sea, todavía no he llegado a ese estado de poder hablar así como tú de él, pues. No, no lo he podido disfrutar a plenitud todavía. Sí. Bueno, y allí, en esos estados críticos, lo que lograba restaurarme o llevarme a un punto de balance, de centro, era bien happening en algunos momentos o EFT, técnicas de liberación emocional, que es lo que te hablaba del tapping, ¿no? En los puntos de Mm, acupuntura. Esas son las herramientas top que podría decirte, más allá incluso de la PNL, que te pueden ayudar mucho a mm, encontrar ese equilibrio, ese balance en momentos críticos de tu vida. Sí, obviamente dejé por fuera
Mindfulness, lo que pasa es que el mindfulness creo que lo dejé por fuera porque lo he venido integrando en mi vida como, y aquí voy a hacer otro paréntesis. El otro día hablaba con un cliente de Princeton, ¿no? Del sistema Ujú, de salud. Y él me decía, Alexi, yo estoy sorprendido porque yo me doy cuenta de que cómo he cambiado. Yo no me había dado cuenta hasta que en estos días fui a visitar a mi hermana que vive en un tercer piso de un apartamento y yo no pensé hasta que estoy arriba, es que me doy cuenta, no pensé que mm, tengo que subir los 3 pisos, que era algo que antes hacía. O sea, ya, tenía tanto sobrepeso que cuando yo veía las escaleras me daba ansiedad. Nada ujú, más ver las escaleras, decía, Dios, tengo que subir estos 3 pisos. Entonces, nada más verla le generaba esa ansiedad. Y él se da cuenta en ese momento. Entonces, eso es lo que, ahora vuelvo nuevamente, mindfulness. Integrar mindfulness en el día a día, y mm, es algo que he venido practicando desde hace algún tiempo también, es como mindfulness no es solamente sentarse a meditar, no mm, es solamente, qué sé yo, cerrar los ojos y escuchar un audio. Mindfulness es vivir en el momento, o sea, estar consciente de ese mm, momento pleno, de lo que está ocurriendo en este momento, aquí, ahora, en este momento, por ejemplo, que estamos en esta entrevista, yo estoy consciente que estoy aquí contigo, estamos en esta pantalla, tú estás del otro lado de la pantalla, estoy consciente de cómo está mi cuerpo, que tengo la pierna, normalmente me siento tengo un componente kinestésico también un poquito alto ujú. y normalmente me siento con las piernas torcidas, Yo entonces por también. ahí tengo una pierna torcida, y todo eso lo tengo consciente, ¿no? Totalmente. Y eso es vivir en mindfulness. Y por allí hay algunos detractores que dicen, no, que la gente dice ¿cómo es que es la cosa? Que el mindfulness es solamente que te importe el presente, que no te importe más nada. Y digo, Mm, oye, qué mala concepción tienen de mindfulness. O sea, a mí no deja de importarme el pasado y a quienes lo practican día a día, el mm, maestro Alfredo Ángel, quien me ha ayudado a mm. comprenderlo cada vez más, te puede ratificar que no es solamente, no es olvidarte ni el pasado ni no estar pendiente del futuro, es vivir con intención este presente para ir construyendo el futuro y Ok. tomando todo ese aprendizaje que traigo Del del pasado, pasado. todos esos Mm. recursos, pero siendo consciente de lo que ocurre aquí ahora y de lo que soy responsable en este momento. Eso es Yo sí creo mindfulness. en en eso del pasado. Las personas dicen, bueno, no, olvídate del pasado que ya pasó, pero es que eso es lo que te ha formado Ujú. en mis redes o en cosas. Mi eslogan es tu por qué y el para qué definen tu proceso. O sea, yo necesito el por qué para tener o sea, qué es lo que ha traído, qué he construido a través del tiempo, por qué todo esto me ha pasado, no para juzgar, sino para conseguirle el sentido. Y después el para qué. ¿Qué puedo hacer con esto entonces? Entonces yo lo coloco así, mi eslogan en todas mis redes, tu por qué y para qué, definen tu proceso. Es lo que te va a guiar. Bien, bien, así es. Muchísimas gracias, Mariale. No No, sé, gracias ¿tenías a ti, algunas preguntas agradezco, allí más? No, no, ¿verdad? no, Ok. Porque agradezco no te muchísimo dejé tu hablar tiempo. nada, más bien me encadené aquí como loco. Pero bueno, aquí sigo a Sí, la orden. Cualquier otra cosa, otro tema, como te digo, el tema que más me apasiona a mí es la programación neurolingüística y ojalá tengamos oportunidad ya claro. de ahondar sobre esto, sobre lo que es decirle a la gente lo que es la realidad de la PNL, más allá esas intervenciones del visual, el auditivo, el kinestésico, o esas intervenciones que se hacen de sus modalidades. La PNL tiene una profundidad distinta que es importante que las personas lo conozcan antes de hablar, de decir, mira, eso es pura pangola, o eso es puro manipulación, o eso no. O sea, PNL es otra Bueno, cosa. déjame pensarlo. Mira, ahorita armé una tertulia con un grupo de mujeres para hablar de un tema específico. Bueno, vamos a armar una tertulia entre Luis, tú y yo, a ver qué sale de ahí de la PNL, pues. Ya les creo Buenísimo. ese compromiso para hacer una tertulia a ustedes. Ustedes, Sí, yo no sí, me seguro, les hago la seguro. entrevista. Está bien, bueno, muchísimas No, gracias, gracias a Mariale. ti, Saludos a tu agradecida audiencia, gracias inmensamente por de tener la acompañarnos hasta aquí. oportunidad de compartir contigo, de recorrer varias etapas de tu vida que ni Luis sabía, pues, ni Luis sabía. Seguro. Así que yo le dije, no sabes hasta hoy.
Un disfrute total, bueno, siempre quedo a la orden, a la disposición de ustedes, encantada de formar parte como estudiante y como irme preparando con ustedes, doy fe del tipo de educación, del tipo de interés, de intención que tienen de educar de manera personal y profesional a cada persona que egresa de allí, y es un constante aprendizaje. Tú terminas los cursos y sigues aprendiendo todos los días porque tienes acceso a todas las herramientas cada vez que lo necesiten y adiestramiento cada vez que lo necesiten porque siempre estamos en una clase. Entonces, bueno, encantada de tener la oportunidad de conocer un poco más de ti adicional a las certificaciones, de que te hayas sentido en la libertad de conversar por más de una hora y ha sido pues rapidísimo. Y bienvenido cada vez que ustedes quieran a este proyecto y a este pequeño espacio que he creado para poder darle voz a quien tenga ganas de compartir algo, alguna historia, alguna experiencia.